Buenas tardes. Esta es una presentación del paquete de aplicaciones que hemos desarrollado en ACMSL sobre energía eólica. Voy a comenzar para darnos una serie de conceptos generales que sirvan para guiar en la presentación. Las ideas de base que han servido para el desarrollo, parten en las que motivaron un proyecto inicial que realizamos para una gran empresa española a comienzos del año 2000. La primera idea fue la de disponer en la oficina de un mecanismo, de algún tipo de mecanismo para reproducir situaciones reales que se dan en producción de parques eólicos con el objeto de minimizar los costes relacionados con la formación y puesta al día del personal de la empresa. El objetivo perseguido fue, como digo, minimizar el tiempo y el coste necesarios para esta formación continua. Para ello desarrollamos simuladores hechos con la metodología de Hardware in the Loop. Con ellos los alumnos pueden cambiar en tiempo real las condiciones de trabajo de cada uno de los sistemas en la góndola, todos simulados, y observar las reacciones del controlador del aerogenerador. En este caso, siguiendo la metodología Hardware in the Loop, el controlador era un controlador real, de los que se usaban en los aerogeneradores reales. La reducción del tiempo y de coste de esta formación se obtuvo al no necesitar visitar parques eólicos que tuviesen problemas. Además, fue posible experimentar con situaciones que no se daban habitualmente en los parques. Por otra parte, no era necesario parar ningún aerogenerador para poder experimentar, de forma que se evitaban las pérdidas derivadas de pérdida de producción. Para la realización de estos simuladores y aplicaciones hemos tenido que recopilar datos reales de producción, validarlos y utilizarlos para hacer ingeniería inversa. De esta forma, lo que ocurre es que hemos generado unos gemelos digitales especializados por familias de aerogeneradores. En este proceso hemos buscado aspectos de funcionamiento que no estaban habitualmente disponibles. Actualmente los emuladores de la versión actual son solo programas y no requieren ningún hardware especial. La primera instalación de esta versión se entregó en enero del 2011. ¿A quién va dirigido a este paquete de programas? Nuestra experiencia nos dice que esta versión que tenemos actualmente es de utilidad para varios tipos de colectivos. En general, para todos los que estén implicados en el mantenimiento y la operación de parques eólicos y operación de aerogeneradores. Pero también es muy interesante para los gestores de parques, ya que la correcta interpretación de los datos de operación del parque es necesario tener un conocimiento con bastante profundidad del funcionamiento de los aerogeneradores. Ese conocimiento es muy importante para decidir criterios de producción y también para las relaciones con terceros, como por ejemplo puede ser la negociación de los contratos de mantenimiento con los fabricantes. Por último, el origen de esta versión está en la creación de material didáctico útil para los profesores de formación profesional en Estados Unidos, y el diseño de la interfaz de usuario facilita su utilización por alumnos para la realización de clases prácticas, utilizándolos como si fuesen bancos de prueba, bancos de trabajo virtuales, bancos de laboratorio virtuales. En cuanto a la estructura de los programas, lo que vamos a presentar están agrupados en los siguientes conceptos. Primero, los simuladores en tiempo real. Después tenemos también aplicaciones especializadas. Son dos. Una aplicación es para estudiar el tren de potencia de un aerogenerador y otro es para estudiar los convertidores back-to-back de los famosos doblemente alimentados. Otro capítulo, otro concepto, es el tema de los tutoriales. Cada simulador y cada aplicación tiene su respectivo tutorial. Los tutoriales además contienen clases prácticas, en donde se guía al alumno para la realización de diferentes experimentos. Y por último tenemos material auxiliar tipo presentaciones en PowerPoint, vídeos y mapas mentales. Todos estos simuladores, aplicaciones y tutoriales y vídeos, etcétera, se instalan mediante un programa instalador que no necesita ningún permiso especial para ser ejecutado. Sin embargo, para la inserción del código de licencia sí que es necesario ejecutar alguno de los simuladores o aplicaciones en modo administrador, pero una vez insertada la licencia no es necesario ejecutarlos en modo administración. Después de la instalación aparece una entrada en el escritorio que se indica en este icono de aquí.
Al ejecutarlo, si hay más de una instalación correspondiente a más de un idioma, como en mi caso, el programa nos permite elegir cuál de ellas. El resultado es que se presenta la aplicación que llamamos lanzador, que es esta. Su objetivo es ofrecer un acceso directo a todos los simuladores, aplicaciones, vídeos, etc., de una forma guiada. Para ello, este formulario tiene dos paneles. El panel de la izquierda representa un conjunto de bandas azules que pueden ser desplegables pulsando el icono a su derecha. En el panel derecho se presenta la información descriptiva de la opción sobre la que se encuentra el ratón en el panel izquierdo. La primera banda permite el acceso a un vídeo descriptivo que hemos colocado en YouTube y que describe este conjunto de programas. Esto es lo que yo voy a hacer ahora de viva voz. La segunda banda tiene una primera opción que permite presentar un mapa mental donde se presentan de manera muy intuitiva los distintos conceptos involucrados en el sector eólico. Este mapa mental se presenta mediante una aplicación que llamamos FreePlane y que es libre y que se instala también en el proceso de instalación general. Este mapa mental se suministra rellenado con los conceptos más importantes que aplican en este sector y con la idea de que sirva a los profesores para crear su propia versión. Está ordenado en el sentido contrario a las agujas de reloj y comenzando por el concepto de parque eólico. Al expandirlo, aparecen los conceptos asociados a un parque, desde la evaluación del recurso eólico, es decir, la medida del viento para estudiar la viabilidad de crear un parque en ese sitio o no, a la elaboración del proyecto correspondiente si es que llega el caso, su construcción y la subsiguiente gestión de producción y mantenimiento, y también el tema de las relaciones con red eléctrica. En los parques eólicos los elementos más importantes son los aerogeneradores y así el siguiente ítem muestra los conceptos asociados a los mismos, desde la torre, las palas, los elementos que hay en la góndola, etc. Esta herramienta de mapa mental permite asociar documentos externos de una manera como PowerPoint, vídeos, etc. a cada uno de los ítems del mapa. Por ejemplo, este de aquí. Esta es una funcionalidad muy útil para ocupar información y facilitar su acceso. La segunda opción, titulada Formación en aspectos industriales de la energía eólica, tiene la forma de un tutorial. En la parte izquierda se presenta un índice de los conceptos que se cubren en el tutorial, como si fuese el índice de un libro. Al pulsar en cualquiera de ellos, aparece en el panel derecho su contenido. Como el contenido es en general muy diverso y para facilitar su acceso existen dos modos adicionales de localizar un determinado tema. Al primero se accede mediante la pestaña Index y al otro con la pestaña Búsqueda. La pestaña de búsqueda permite hacer una búsqueda por texto libre. La pestaña de contenido contiene dos bloques, introducción y simuladores, clases prácticas y tutoriales. En el primero, introducción, se presentan los temas principales a considerar en la industria de la energía eólica actualmente. El primero es una copia de lo que hemos visto del mapa mental, lógicamente fija. Le sigue un capítulo sobre aerogeneradores industriales donde se muestra imágenes de diversos tipos de aerogeneradores actualmente instalados en parques eólicos, por ejemplo, o este otro, o este otro. Las imágenes vienen rotuladas con los nombres de sus componentes más significativos. Esto permite a los alumnos familiarizarse con su nomenclatura. Le sigue un capítulo donde se presentan las familias de los aerogeneradores industriales que se pueden encontrar actualmente en cualquier parque eólico.
Esta clasificación se ha hecho atendiendo a los conceptos diferenciales más significativos, que son los siguientes. Si disponen o no de un mecanismo para cambiar el ángulo de la pala. Este indicador de aquí indica la dirección de la pala. Este modelo no tiene variación posible de la pala. Este de aquí, sin embargo, el ángulo de la pala es controlable exteriormente directamente desde el controlador. El otro punto diferencial es el tipo de generador eléctrico que tiene. Este, por ejemplo, es un jaula de ardilla. Esto es un jaula de ardilla, pero que tiene control de pala. Este de aquí es también un generador de inducción, pero tiene acceso al bobinado del rotor. Y este último es más completo. Básicamente estas son las 4 familias más comunes. Existe una quinta familia, genéricamente se denomina full converter, pero realmente es un conjunto de subfamilias. Lo más característico de este tipo de familias es que la electrónica de potencia es la que tiene que gestionar toda la potencia que se entrega a la red. Le sigue otro capítulo muy importante sobre los conceptos de base de la curva de producción. Es decir, un aerogenerador es una planta de producción que tiene un insumo, en este caso es el viento, y tiene una salida, en este caso es la potencia eléctrica entregada a la red. La relación entre estas dos variables es de esta forma, una especie de S. Puntos importantes y característicos. Primero, existe un valor que se llama la potencia nominal del aerogenerador, que vemos aquí que es el valor de esta meseta. Otro dato importantísimo es el viento nominal. El viento nominal es el viento mínimo que nos da una potencia nominal, ¿vale? Por aquí, como 15. Pero además de estos vientos, existen otros vientos descritos aquí, en detalle, que básicamente se refieren a valores que son importantes de conocer por cualquiera que tiene que operar con un aerogenerador. Es decir, existe una velocidad máxima del viento, a partir de la cual hay que asegurarse que el viento está desconectado de la red. Existe un viento mínimo, bajo el cual el operador del aerogenerador no pone en marcha el mecanismo de conectarse con la red y empezar a producir. Por debajo de ese valor sí existe un valor de viento, por encima del cual el controlador se orienta al viento, aunque no esté, digamos, en producción. Igualmente existe un valor de viento que es el valor máximo de viento que puede sostener una producción continua. Y así, una serie de vientos intermedios, ¿no? Por ejemplo, este de aquí es el viento máximo, que está por debajo del viento máximo para la operación, pero que si está el aerogenerador parado y se supera este valor, el controlador no va a iniciar el proceso de conexión con la red. Los simuladores, el capítulo aquí de simuladores que tiene 4 epígrafes aquí, realmente es un texto que guía al alumno para ofrecerle una visión previa de lo que se va a encontrar si utiliza cualquiera de los 4 simuladores que tenemos. Por ejemplo, si viene aquí, pues se le cuenta que este simulador implementa el comportamiento de un centro de control de un parque eólico y de su estación meteorológica. Y si lo ejecuta, pues verá que existe un formulario, que es este de aquí, y donde se puede ver una serie de elementos importantes que vienen descritos aquí. Segundo, pues un simulador de un aerogenerador, denominan con jaula de ardilla y funcionamiento y control por Active Stop. Y estos son los típicos formularios que va a encontrar. El siguiente simulador es una variante en el cual se hace control por resistencia del rotor. Y estos son los formularios que se va a encontrar. Y aquí las cosas que puede observar. Es decir, esto es una entrada aumentada previa a la ejecución de los simuladores.
Vamos ahora a ver los simuladores. Tenemos 4 simuladores, 3 para las 3 familias de aerogeneradores más instaladas y otro simulador para el centro de control del parque eólico. Estos simuladores están concebidos como una unidad didáctica, por lo que recomendamos que se estudien en el orden que se presentan en este programa lanzador. La razón fundamental es que este orden sigue 2 criterios que coinciden. Por una parte corresponden a cómo ha sido la evolución histórica de las tecnologías de los aerogeneradores industriales y por otra parte corresponden con su grado de complejidad. El simulador del centro de control SCADA de un parque eólico permite a los alumnos familiarizarse con las funciones fundamentales que se realizan en el parque. Un parque eólico es una planta de generación de energía eléctrica que envía su producción a la red eléctrica. Por eso, el tutorial de este simulador tiene un apartado importante dedicado a explicar las relaciones del parque con la red y las condiciones que la red impone. Es decir, describe las condiciones del cliente. Cuando lo ejecutamos nos presentan los siguientes formularios. Primero el tutorial que aparece encima de todos los demás, de forma que capte la atención del alumno. Debajo de él tenemos 2 formularios. El situado arriba a la izquierda es donde se puede acceder a las funciones de control de ejecución, parada, salida y otros más. Este simulador tiene un solo formulario adicional, en donde se presentan los distintos componentes que hay en el centro de control. La idea es que al ejecutar un simulador se le presenta al alumno el tutorial correspondiente. Ese tutorial puede apartarse o puede eliminarse. Si se elimina, se puede siempre recuperar a través del botón de tutoriales. Para poner en marcha la simulación propiamente dicha, es necesario usar el botón ejecutar en el sinóptico de control. Al ponerlo en marcha, el simulador se coloca en un estado inicial en el que existen aerogeneradores que están en producción, que se indican con las siluetas en verde. Otros están parados, siluetas en amarillo, y otros que no están disponibles, que es uno solo que es con silueta en rojo. Si marcamos la vista en 3D del parque, podemos ver una vista del parque total centrado en un determinado aerogenerador. Pulsando cualquiera de las siluetas, por ejemplo esta que está parada, la vista 3D se desplaza a ese elemento. En la parte inferior izquierda se concentran los datos de la estación meteorológica que lógicamente podemos cambiar con los indicadores que tenemos, del viento, de la temperatura, de la humedad y de la presión. Al variar cualquiera de estas variables, temperatura, humedad y presión, se cambia la densidad del aire y eso influye en la potencia que se está entregando. Estas potencias que se indican en la columna potencia real, esta de aquí, corresponden a cada uno de los aerogeneradores que están en producción. Si cambiamos la dirección del viento, veremos que cambian la dirección del viento correspondiente. Para ello tenemos que ir a un aerogenerador que esté en funcionamiento, por ejemplo este. Aquí hay un comentario a hacer que es el siguiente. La respuesta de cambio de viento de los aerogeneradores no es la que se presenta aquí, es muchísimo más lenta, del orden de 1 grado por segundo. Sin embargo, esa es la única variable que no es exactamente corresponde con la realidad. En el sentido de que, por ejemplo, en esta lista se está apuntando al F06, esta es la orientación, y estas son las revoluciones, 19,3 revoluciones por minuto. Esta simulación está hecha de forma que se mide con un reloj normal. Las revoluciones verán que son 19,3. En la parte inferior derecha tenemos varios indicadores.
El primero de ellos, por importancia, es la producción demandada. Este valor de aquí, en este caso está puesto a 18.000 kilovatios, o sea, 18 megavatios, corresponde con la potencia que nos está demandando el cliente. Este valor lo mueve el cliente. El segundo valor importante es la potencia total que estamos entregando en este momento. Potencia total, en este caso son 12.971 kilovatios. Y la otra es la potencia total disponible si todos los aerogeneradores del parque estuviesen en funcionamiento. La potencia total disponible con estas condiciones meteorológicas. Todos los simuladores que vamos a ver disponen de paneles de registradores. Estos paneles están definidos de forma que apuntan y presentan datos de variables significativas. Por ejemplo, voy a hacer una cosa que es cambiar el viento. Bueno. Vemos que al cambiar el viento, al pasar de 8,8 a 12,4, ha cambiado la potencia total y el indicador de potencia total ha pasado a rojo. Esta señalización es importante porque indica que estamos muy fuera del rango tolerado por el cliente, que está pidiendo 18.000 kilovatios, 18 megavatios, le estamos dando 26. De forma que lo que tiene que hacer el operador del parque es dejar de producir. Para ello tiene dos medios. Uno de ellos es apretar las dos opciones que tiene aquí de Start y Stop, que ponen en marcha o paran generadores. En este caso voy a coger el 19 y lo voy a parar. Voy a parar también el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, así hasta que esto se ponga en verde. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque la potencia tolerable que admite el cliente es 18.000 kilovatios más menos 5%. Bien, aquí como se ve tenemos un registro de las evoluciones. El primer registrador tiene la potencia, la velocidad del viento, que he cambiado de 8,2 a 12,4 aquí. Después en el segundo registrador tenemos tres señales. La señal del set point, que no ha cambiado, que es en azul, son los 18.000 kilovatios. Después sí ha cambiado la potencia que hemos entregado, que es la blanca, y evidentemente al subir el viento pues ha subido la potencia disponible. Al ir yo parando determinados aerogeneradores, esos se han registrado aquí y la potencia total entregada a la red ha ido bajando. ¿De acuerdo? El operador tiene otro medio para hacer que la potencia total entregada en cada momento corresponda con el valor demandado más menos el tanto por ciento correspondiente, que es utilizando el control automático que están, generalmente todas las escalas tienen control automático. De forma que, por ejemplo, si ahora bajara el viento, aunque se mantuviera la potencia demandada, el sistema nos va a sugerir que pongamos en marcha unos cuantos aerogeneradores, en este caso 3. Si no se responde en un cierto tiempo, él lo hace por nosotros, de forma que, aunque ha bajado el viento, la potencia se mantiene verde. ¿Vale? Todo esto se ve lógicamente por aquí. La columna de estado, esta de aquí pone STCOM, que es estado de las comunicaciones, es una columna interesante, muy importante, porque indica cuándo se produce la petición de información del SCADA a cada uno de los aerogeneradores. Ese concepto es importante tener en cuenta porque de alguna forma el SCADA de un parque eólico no es igual que el SCADA tradicional de una planta de producción. En este caso, el mecanismo del SCADA funciona por polling, es decir, hace preguntas periódicas a cada uno de los aerogeneradores pidiéndole información de su estado, de si está en producción, cuánto viento tiene, en fin, todo ese tipo de cosas. Como puede verse, el diseño de la interfaz de usuario está pensado para que sus componentes sean autoexplicativos. No obstante, es fundamental utilizar el tutorial.
En él se describen todos los indicadores de la interfaz de usuario en detalle. Además, se indican las operaciones que se pueden hacer en el parque, relacionadas con el control de la producción y la gestión del mantenimiento. Y se sugieren un conjunto de experimentos o de clases prácticas. Como he mencionado antes, este tutorial incluye también un capítulo que sirve para familiarizar al alumno con los conceptos básicos relativos a la relación del parque con la red eléctrica. Hay también un capítulo dedicado a la subestación eléctrica del propio parque. Y otro destinado a describir los elementos de la estación meteorológica. El objetivo es que el alumno tenga una herramienta donde experimentar situaciones con las funcionalidades de base de un parque eólico y tener también un manual de referencia. Ahora continuaremos con los simuladores de los aerogeneradores. Comenzaremos por el simulador del aerogenerador, cuyo generador eléctrico es una máquina de inducción de las llamadas de jaula de ardilla, o más técnicamente, con el bobinado del rotor cortocircuitado. Estas máquinas eléctricas son muy comunes, por ejemplo un taladro eléctrico, los que no son de batería, o bien el motor de una lavadora. En el tutorial presentamos una infografía que explica el comportamiento de estas máquinas. Es recomendable que el alumno visualice alguno de los vídeos disponibles en Internet que tienen visitas a interiores de un aerogenerador. Turbines of this type are typically 25 to 45 meters tall, and at the base you will often find two doors. The lower door takes you into a secured compartment where we have a high voltage step-up transformer. The generator at the top of the turbine is producing about 690 volts, and this transformer converts that into several thousand volts to send it more efficiently to the substation. The main entrance to the turbine is at first floor level, and there we find a control cabinet and the base of a ladder, or a series of ladders. Often in these smaller turbines, the ladders run to a series of platforms and they change sides at each platform to give you a rest area and a bit of fall protection. Platforms are generally just wooden discs suspended inside the tower walls. El conjunto de simulador más el tutorial está pensado para que el alumno comience por leer en el tutorial los conceptos y sobre los componentes más importantes del aerogenerador. ¿Qué es un aerogenerador? ¿Cómo son las palas? El mecanismo de cambio de ángulo de la pala, cilindros, motores eléctricos, el mecanismo de orientación, las uniones de los cables de potencia, las uniones flexibles, las multiplicadoras, anemómetros, y veletas, y las máquinas de inducción. La conexión a la red eléctrica y continúe con los principios de funcionamiento.
la conexión suave a la red, porque giran las palas, y a continuación pase a ejecutar alguna de las clases prácticas. Lo que voy a hacer a continuación va a ser poner en marcha la primera de ellas. Para ello tenemos que ir a los sinópticos de este simulador. Vemos que en este simulador tenemos el sinóptico de control, que es totalmente similar al que teníamos para el simulador de descarga del parque eólico. Y ahora tenemos en primer término un sinóptico, el que estoy moviendo, que nos presenta una vista en 3D similar a la que teníamos antes en el parque, pero centrada, digamos, en el aerogenerador en el que vamos a hacer nuestro trabajo. Si entramos primero en la base del aerogenerador, como hemos visto en el vídeo anterior, nos encontramos con un armario eléctrico, que es este de aquí. Este armario eléctrico tiene al menos un elemento visible, el interruptor principal, que es este de aquí. Si abrimos las puertas del armario, nos encontramos un embarrado eléctrico. Ese embarrado se energiza cuando se cierra el circuito principal. Vemos que hay 3 grupos de barras y una de ellas no está energizada. Eso ocurre porque no está en funcionamiento ninguno de los tiristores ni ninguno de los contactores de cortocircuito de esos tiristores, lo cual solamente ocurre cuando la máquina está en conexión con la red. Si procedemos a subir a la góndola, veremos sus componentes. Esta vista está en el sinóptico de vista en 3D y es accesible mediante el menú Vistas, con la opción interna de la góndola. En esta vista aparecen los componentes más importantes para entender el comportamiento del aerogenerador, menos el mecanismo de orientación que se presenta en otro sinóptico. Vemos el hub, donde están fijados los mecanismos de cambio de ángulo de la pala. Está el cojinete principal, que soporta todo el peso del hub y de las palas. La multiplicadora, el sistema de freno de disco con su circuito hidráulico, que está aquí. La unión flexible, que permite unir el eje de salida de la multiplicadora con el eje del generador eléctrico, que es este de aquí. Podemos también presentar en este sinóptico unos indicadores de temperatura en los que se fija el controlador. Estos controladores, con los cuales podemos variar la temperatura de cada uno de estos componentes, nos van a permitir generar fallos y observar cuál es la reacción del controlador. Hay otro sinóptico con nombre Synoptic Wind Nacelle, que es este de aquí, que tiene varios indicadores. En el panel de la izquierda se tiene una vista cenital del aerogenerador, donde se puede apreciar su orientación respecto del norte geográfico. En el mismo panel se presenta también con una flecha azul cuya anchura corresponde con la velocidad del viento. Y cuya dirección corresponde con la dirección del viento. En la parte superior de la parte izquierda se presentan indicadores de los motores de orientación, estos dos, y la señal de la veleta, esta de aquí. En el derecho se presenta una vista del hub desde el punto más extremo de una pala, y en él se presenta la posición de la pala, toda esta sección, y varios vectores. Uno de ellos es correspondiente al viento eficaz, otro es al giro de las palas, que no, en este caso es 0, y también el ángulo comandado desde el controlador, que es esta línea en color rosa. En la parte superior de la parte derecha se presentan cajas de texto para poder cambiar la velocidad y la dirección del viento. E indicadores de dos cosas importantes: las vueltas de enrollamiento de los cables de potencia que bajan desde la góndola. Un último sinóptico con el nombre Control Terminal, el cual es la emulación del terminal de control que se usa en los aerogeneradores reales para conocer el estado del aerogenerador y enviarle comandos. Es decir, esto es físicamente un dispositivo que se conecta al controlador del aerogenerador. Como en el caso del simulador del parque eólico, hay que ejecutar la simulación.
Al ejecutarse la simulación, lo que ocurre es que el simulador toma unas condiciones iniciales. Las condiciones iniciales se refieren a, por ejemplo, la dirección, la orientación de la góndola, que no es al norte, es un poquito desviado, cierto tamaño del viento y el ángulo de la pala, que como vemos ahora mismo está puesto en posición de menos 90. Ocurre que también en lo que es el terminal de control aparecen una serie de mensajes conocidos como incidencias abiertas. Se indica aquí fechas. En este caso estamos hablando de que hay una incidencia que es tipo 1, que pone manual stop, la cual ocurrió el año 22, el mes 7, día 3, a esta hora. Hora, minuto, segundo y milisegundo. Pero también hay dos más, una que es tipo 5 y otra es tipo 4. El tipo 5 es que under voltage, o sea que hemos tenido un problema con la tensión en la red. Y otro que pone grid phase failure, que indica que realmente la tensión ha llegado a cero. Bien, eso ocurrió en estos momentos, pero también nos indica que eso ya no existe, eso se ha corregido. ¿Por qué? Pues porque resulta que hemos dado al interruptor principal. Esto ocurre por lo siguiente: el controlador al cual este control terminal está conectado dispone de una UPS, de forma que el controlador está monitorizando las cosas importantes del aerogenerador, aunque el circuito de potencia, o sea el generador eléctrico, no esté conectado. Esto no está conectado porque ni estos están conectados ni estos están conectados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Esto es parte importante de la formación para alguien que va a operar en un parque eólico, en un aerogenerador. Hay incidencias que están reportadas aquí, han aparecido y han desaparecido, pero aún así son de una importancia tal que el controlador del aerogenerador exige que el operador se dé por enterado que esto ha ocurrido. Para ello, el mantenedor de este aerogenerador tiene que, como respuesta a estas dos incidencias, marcarlas como conocidas. Al marcarlas como conocidas, estas incidencias pasan a histórico. Y aquí se recogen las fechas de comienzo, recuperación y reconocimiento. Ahora mismo tenemos una situación en la cual tenemos una máquina que tiene solamente una incidencia. Incidencia es una mezcla de mensaje de error, warning. El caso del manual stop realmente no es un problema, no es que la máquina tiene un problema, sino simplemente nos informa el controlador que esta máquina nunca se ha puesto en marcha. Es decir, nosotros hemos puesto en marcha la simulación, pero esta máquina nunca se ha puesto en marcha. Por otra parte, tenemos un viento bastante suficiente, que son 13 metros por segundo, y por tanto está en condiciones esta máquina de ponerse en marcha. A lo cual lo que tenemos que hacer es venir aquí, darnos por enterados de esto y darle la orden al controlador de que inicie cuando sea conveniente el proceso de conexión a la red y empezar a producir. Bien, entonces le damos aquí y esperamos acontecimientos. Aquí se ve que el controlador hace varias cosas. Primero, hace la orientación de la góndola al viento y también a la misma vez comanda el pitch de forma que pasa de menos 90 a 0. Aquí, como se ve, la orientación no es perfecta. Esto es a propósito. Por supuesto que si se cambia la dirección del viento, al cabo de cierto tiempo, el controlador inicia el proceso de orientación. Aquí se ve que ahora el error es por la otra parte. Es decir, aquí el algoritmo de orientación dispone de varios parámetros. Entre ellos es el error tolerable de orientación. Mientras hemos estado hablando, resulta que esta máquina se ha puesto en producción y ahora mismo está dando 1178 kilovatios.
y está funcionando el generador con estas revoluciones, 1508,7, que corresponden, debido a que hay una relación fija de la multiplicadora, con 19,41 revoluciones en las palas. El ángulo comandado es menos 5,1, que es el que hay aquí. Tanto la sección de la pala como el vector color rosita está en esta posición, que es 5,1, menos 5,1. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí podemos ver varias cosas. La primera de ellas es que si miramos aquí tenemos un circuito hidráulico, y antes esta zapata estaba presionando al disco, lo que impedía que se moviera, que girasen las palas. En un momento determinado lo que ha ocurrido es que el controlador ha puesto en marcha esta bomba y ha cerrado esta válvula, de forma que el aceite, bueno, el líquido, ha pasado del calderín al circuito hidráulico, y al aumentar la presión, esa presión ha comprimido el muelle y ha separado la zapata del disco. Bien. ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que el aerogenerador se ha conectado con la red y ha comenzado a producir electricidad. Disponemos de un panel de registradores donde podemos ver la evolución de las variables clave. Las variables clave son las siguientes. Tenemos recogidas en este registrador. En el primer registrador tenemos dos señales. El comando emitido por el controlador, que es la señal controller.control.pitchout, y el valor real del ángulo de la pala, que se llama nacelle.drivetrain.pitchNacelle.out. La primera es en negro y la segunda es en azul. Como el mecanismo de cambio de pitch funciona muy bien, y la señal nacelle drivetrain pitch nacelle sigue perfectamente a la controller.pitchout. Lo que ha ocurrido es que he apretado el botón de Start más o menos en esta zona de aquí. Podemos usar una funcionalidad que tiene en los paneles de registradores, que es hacer una copia activa. Esto nos permite definir un tiempo de referencia mediante el botón derecho para que podamos ver cosas. Aquí hemos dado la orden de empezar. Curiosamente, el freno no estaba liberado. Tenemos par mecánico aquí. Por aquí, cuando vemos esto, ya tenemos par mecánico. Eso significa que el controlador tiene un mecanismo para comprobar que existe freno, y es meter par, no liberar el freno y ver si las revoluciones cambian. Si cambian, no hay freno. En este caso vemos que todo ha ido bien, y la liberación del freno se produce algún tiempo después de que se ha dado la orden. En el momento de liberar el freno, lógicamente el tren de potencia empieza a subir revoluciones. En este caso sube con un ritmo que es constante. En realidad es un valor de aceleración que está limitado. Cuando llega cerca de la velocidad de sincronismo del generador, que está a 1500 revoluciones, cuando está un poco por debajo, lo que ocurre es que primero se conectan los tiristores, el famoso soft starter que hemos visto antes, y unos cuantos segundos más tarde, cuando el tiristor ya conduce prácticamente 180 grados, entonces se cortocircuita cada uno de los tiristores mediante un contactor que se llama bypass. En este momento ya está en producción, y es lo que ocurre aquí, lo que se ve aquí. Este punto es este punto. Aquí una de las cosas interesantes es ver cuánto tiempo ha tardado este proceso en ponerse en marcha. Pues ha tardado, viene indicado aquí respecto a
a la referencia de tiempo, que es este, pues esto ha tardado en empezar a dar producción, que es esto de aquí, ha tardado pues aproximadamente 49 segundos o 50 segundos. ¿Vale? Y ya que estamos viendo esto, vamos a hacer otra operación que es frenar. Y es importante que veamos varias cosas. Primero voy a apretar aquí el botón de frenar para que veamos qué pasa. Lo que ocurre es que no se mete el freno del sistema hidráulico. Lo que se hace es que la pala se pone a menos 90. Y este es el tiempo que ha tardado la evolución de cada una de estas señales. Aquí hemos dado la orden de parar. En quitar la producción, pasar de esta potencia a 0. Hemos tardado esto, prácticamente nada. Sin embargo, las revoluciones se han tardado todo este tiempo, que son aproximadamente unos 7 u 8 segundos. Esto se ha hecho simplemente poniendo la pala a menos 90 grados. Es decir, el mecanismo de freno de un aerogenerador no es utilizando el freno, sino es aerodinámico, es cambiando el ángulo de la pala.